Bueno, gracias a Dios una vez más estamos desde este lugar pues trayendo una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Pues quiero o el deseo mío es que este mensaje, que esta prédica, que esta enseñanza haga mella ya en su corazón y que usted vea a Dios como le habla o la manera como Dios le habla a través de su palabra. Por eso es que el sentir de este ministerio, Iglesia Cristiana Maranata, un remanente de justicia, es traer y estar siempre trayendo una palabra de bendición para cada uno de nosotros y que el Señor sea hablando y sea trayendo vida a través de su palabra. Entonces, pues en este día quiero traer una palabra y un mensaje que tiene como título un diagnóstico celestial. Pues bueno, en esta ocasión, pues primero que todo vamos a pedirle dirección al Señor, que sea Él dándonos dirección, trayéndonos iluminación de su palabra y que todo lo que hoy se disponga, pues que vaya de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que Él quiere hablar a cada uno de nosotros. Entonces, Padre, en este precioso día, gracias te doy. Gracias, Señor, por la bendición, Señor, que es una vez más ser instrumento tuyo, Señor, en tus manos, Señor. Por eso es que me pongo delante de ti y te pido que obres, Señor, a través de mí, que traiga, Señor, un mensaje, Señor, de aliento, de vida, Señor, y que nos demos cuenta, Señor, a través de este mensaje, lo que tú tienes y quieres para nosotros cada día, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, nuestra vida, a comprender todo lo que sucede en el mundo, Señor, y que todo es con propósitos y que ese plan soberano que tú tienes para la vida de los hombres, Señor, se haga realidad en este mundo, Señor, que está necesitado de ti, Señor. Ayuda a cada persona, Señor, que en este momento, Señor, está escuchando, está viendo este video, Señor, que sea tocado por la misma presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en este momento, en este día, y te pido, Señor Jesús, que obres a través de tu Santo Espíritu sobre nosotros y sobre cada una de las personas que están viendo y escuchando este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como lo había dicho, pues el título del mensaje tiene como nombre un diagnóstico celestial. Y pues yo tengo aquí la definición de diagnóstico, que es un diagnóstico. A veces no entendemos realmente qué es un diagnóstico. Y aquí yo tengo como el significado, dice que el diagnóstico es el proceso que identifica una enfermedad, una afección o lesión, sus signos y sus síntomas para ayudar y hacer un diagnóstico. Se puede utilizar antecedentes de salud o realizar un examen físico y pruebas como análisis de sangre y pruebas de imágenes o biopsias. Bueno, entonces este es prácticamente el significado que se hace cuando uno quiere obtener un diagnóstico. Y lo hacen los médicos, lo hacen muchas personas que en su profesión necesitan un diagnóstico para sí mismo también traer una solución o de qué manera van a crear o a tener ese resultado que necesitan. Entonces, pues, este es el significado de diagnóstico y asimismo también el Señor tiene diagnósticos. Nosotros vamos en esta pandemia que está transcurriendo, como médicos, científicos y todas estas personas preocupadas en el querer hallar la solución, hallar una vacuna, hallar algo que solucione este virus que ha quejado al mundo y que estamos pues teniendo a través de estos últimos 2 años. Y cada uno de ellos se ha preocupado al estudio, a meterse, y también se han preocupado en mirar los síntomas, ¿no? Porque de esa manera es como nosotros no sabemos quién tiene y quién no tiene, podemos, el COVID. Entonces, uno de los síntomas, o prácticamente nos dicen que los síntomas es cuando se va el olfato, cuando le duelen los ojos, cuando le da ese malestar, que es un malestar casi de gripa. Y empezamos a sentir todos estos síntomas y uno cuando empieza a sentir todas esas cosas dice, uy, yo como que tengo el COVID. Entonces necesita ir al médico para que le den un diagnóstico si realmente es una gripa normal o verdaderamente es el COVID o alguna otra afección. Y así pasa con cualquier enfermedad que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? Realmente pues el Señor lo dijo en su palabra. Digo que vendrían plagas, hambres, hambrunas, vendrían muchas cosas y aquí están metidas prácticamente todas estas enfermedades que han aquejado al ser humano desde que vive en esta tierra.
muchas enfermedades. Pero entonces, como diagnóstico, pues el Señor nos da el por qué sucede todas estas cosas, el por qué vivimos en este mundo, como vivimos con afecciones, con cosas que vienen y afectan nuestro mundo, nuestra vida. Entonces, asimismo yo quiero pues traer ese diagnóstico que tienen esto. Entonces, vemos que los médicos o los profesionales, cada uno da un diagnóstico. Si yo llevo un automóvil al mecánico, pues él va a examinarlo a través de unos aparatos, unas máquinas, va a mirar qué síntomas o qué respuestas tiene el motor, la exigencia de este motor, para sí mismo saber qué le está afectando, qué le sucede. Igual los médicos, igual un cirujano, necesita saber o analizar a través de una máquina, analizar realmente dónde está la afección para que cuando él entre a de pronto abrir la piel o abrir allí donde va a hacer su operación, pues que sea el sitio exacto, que realmente sea, y todos esos análisis se hacen por medio de cosas que diagnostican realmente la afección o de dónde viene. Entonces, asimismo, pues vemos los abogados también necesitan saber de qué trata el caso, ¿cierto? Qué leyes se pueden prácticamente poner en funcionamiento o qué leyes se están violando. Asimismo, ellos van a tomar como un veredicto y asimismo van a llevar a aquel que están defendiendo para que lleve el curso de la historia o el curso de la defensa que van a hacer. Y asimismo vemos cada profesión y cada una de ellas. Un electricista tiene que mirar también dónde está la afección, dónde está el problema y remediarlo. Entonces la cuestión es el remedio, ¿no? Hallar un remedio. Entonces quiero ir allí a una palabra donde el Señor diagnostica realmente a nosotros los hombres qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando en este mundo y por qué vivimos como vivimos. Entonces voy a ir allí a Romanos. Vemos que la Epístola a los Romanos, un libro muy interesante y un libro en el cual el Señor, pues, a través de esta palabra, apóstol Pablo, que le envía esta carta a los romanos, y fijemos este libro, cómo nos habla. Entonces dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 18, mire lo que nos dice. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad, con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen plenamente visibles, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, acá empieza a hablar el Señor y empieza como a traer una revelación, una iluminación de lo que sucede al mundo y lo que le sucede especialmente al hombre, porque el hombre, y aquí inclusive empieza como dándole un veredicto de culpabilidad, lo está culpando de algo que sucede dentro de él, de algo que está pasando, y es una enfermedad. Fijemos que es una enfermedad, y a través del transcurso de este mensaje vamos a ver que es una enfermedad. Entonces dice acá en el versículo 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por tu mentira la verdad de Dios abundó para gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como no se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Pues aquí él empieza como a abrir la mente, el corazón del hombre, y empieza a mostrarle por qué es culpable y de qué modo la injusticia del hombre está sobre él. Entonces empieza a hallar, así como hablábamos, un veredicto, empieza a hallar, ¿cierto?, una responsabilidad dentro del hombre. Entonces vemos que aquí hay unos síntomas de los hombres como nosotros que somos pecadores. ¿Y cuáles son esos síntomas o para qué son esos síntomas? Pues para mostrarnos realmente qué es lo que está pasando en nosotros, qué es lo que está sucediendo en nosotros como humanidad, como hombres pecadores. Y en el versículo 18, mire lo que nos dice, 1:18, nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad de los hombres. Entonces, si se revela,
¿cierto? Dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres. ¿Cómo se revela la ira de Dios? Pues porque va en contra del pecado, contra de nosotros como hombres pecadores. Entonces dice que en el 21 dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí es donde entraron las tinieblas. Acordémonos de que en el momento en que Adán y Eva pecan, viene sobre el mundo pues el pecado. ¿Y el pecado que trae? Pues todas las tinieblas, toda esta ceguera espiritual que nosotros no tenemos. Entonces, así como el profesional sabe qué situación, la sabe estudiar, la conoce, porque prácticamente estudió, hizo una carrera y puede dar un veredicto y sabe cuáles son las fallas, las falencias de nosotros. Así mismo nuestro Padre Celestial, Él sabe en qué estamos fallando, Él sabe por qué somos culpables, Él sabe por qué nosotros realmente estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo. Y entonces, así como el abogado o el profesional da un examen, hace un análisis, mete su mano para poder traer una solución, entonces así mismo también el Señor mira primero que todos los síntomas, si estos síntomas tienen solución o cómo se pueden contrarrestar todos estos síntomas que se están sintiendo en determinado cuerpo, en determinada persona o en determinado objeto, según lo que se quiera restaurar, arreglar, reparar. Entonces, asimismo nuestro Señor, Él sabe realmente cuáles son nuestros síntomas y qué necesita para que esos síntomas sean efectivamente del veredicto y asimismo puede traer una solución. Entonces, Él sabe manejar la solución, así como un profesional sabe manejar la solución. El que más que es nuestro creador, Él fue el que nos dio la vida, Él sabe qué hay en el hombre y sabe cómo fuimos creados, que somos seres tripartitos con un espíritu, un alma, un cuerpo, y qué más que Él sabe cuál es la solución para nuestro problema, nuestra situación. Allí más adelante en Romanos 3:23, mire lo que dice el Señor. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por el hecho de nosotros ser pecadores, no tenemos acceso al cielo, no tenemos acceso a tener comunión, relación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿cierto?, no puede tener relación con Dios. Dios es santo, Dios es poderoso, es sublime, y Él no va a permitir de que nosotros estemos efectivamente relacionados o Él no se va a relacionar con el pecado. Por eso fue que expulsó a Adán del Edén. Entonces Él empieza a mostrarle al hombre a través de su palabra de que realmente somos pecadores. Dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy se dice o se nombra o hay un engaño o de pronto ignorancia entre los hombres que dice que no, que todos somos creación de Dios y que como creación de Dios cuando moramos vamos a estar allí en la gloria de Dios, vamos a estar allí en el cielo. Y cuanto más en estos tiempos que vemos que efectivamente la muerte está prácticamente en todo momento en nosotros, en cada diario vivir, en cada día que amanecemos, que vivimos, tenemos la muerte pegadita a nosotros. Sabemos que somos seres mortales y esa mortalidad entró debido al pecado. Entonces debemos de estar atentos a esta noticia, debemos de estar atentos a este veredicto que nos está dando el Padre Celestial a través de su palabra y que nos dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos. O sea que la persona que muere, ¿cierto?, está alejada de Dios y va a seguir alejada de Dios. Entonces, ese es el veredicto que dice el Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, así como un médico, así como un profesional da un veredicto y da una solución, también asimismo el Señor quiere darnos una solución, quiere darnos un veredicto y que nosotros nos demos cuenta realmente cuál es nuestra condición. Cuando nosotros vamos a donde el médico, pues que tenemos, no solamente voy a hablar de pronto de la enfermedad del COVID, también puede ser, vamos, un SIDA, un cáncer, tantas enfermedades que hay hoy en día y que en su momento cuando no las conocíamos y que salieron o que se manifestaron, pues ¿qué pasó con nosotros? Pues queríamos que nos dieran un veredicto verdadero, ¿no? Que el médico nos dijera la verdad. Entonces, si yo tenía cáncer, pues era necesario que me dijeran que tenía cáncer. Si tenía SIDA, era necesario que me dijeran que tenía SIDA.
Entonces, de acuerdo a la enfermedad, pues yo necesitaba una verdad, ¿cierto? Porque así con esta verdad yo la puedo asimilar y puedo empezar a también trabajar para poderla eliminar o poderla traer un remedio eficaz para mi salud o mi vida. Entonces, asimismo el Señor nos está dando ese veredicto, nos está dando cuál es nuestra culpabilidad, qué es lo que pasa en nosotros. Y el médico, entonces, así como hablaba de las enfermedades, no importando cuál sea, entonces necesitamos una solución y que me digan la verdad, realmente la verdad, aunque duela decir que de pronto esa enfermedad me va a llevar a la muerte y que estoy muy cerca de la muerte, estoy muy cerca de pronto a que esa enfermedad tome el control de mí y llegue en determinado momento a morir, pues así también de todas maneras el Señor nos dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y estamos fuera prácticamente del trono, de allí, de su presencia. Entonces, vamos allá a Romanos 6:23, que también nos sigue abriendo como la mente para saber, último versículo del capítulo 6 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, dice que la paga del pecado es muerte. Por eso fue que entró la muerte al mundo. ¿Por qué? Por el pecado. Y si yo soy un pecador y si yo llego a morir en este momento sin Cristo, ¿cierto? Sin la medicina, o hablemoslo de la enfermedad, si llega a morir sin una medicina, pues ¿qué va a pasar? Pues va a morir. Dice que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva, ¿qué es una dádiva? Es un regalo. Es algo que el Señor nos da sin pagar ningún precio, ¿cierto? Un regalo no se paga, un regalo no se cobra, un regalo simplemente se da y se recibe. Entonces, de esa manera es como dice que la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna, pero en alguien, ¿cierto? Una vida eterna en una medicina, una vida eterna en una solución, en un remedio que debemos tomar. Y ese remedio es Cristo Jesús. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna de Jesús. Entonces, aquí son las recomendaciones del Creador, recomendaciones del profesional, del que sabe, del médico, del sanador, que nos está diciendo, ¿cierto? Que hay un regalo divino, ¿cierto? Entonces, ese regalo divino es el que nosotros tenemos que aceptar. Y por eso es el título de este mensaje, un diagnóstico celestial, un diagnóstico que viene del cielo, de que nos dice primero quiénes somos, qué somos y para dónde vamos. Las tres respuestas que el hombre siempre ha querido saber en toda su vida, ¿cierto? Entonces quiero ir allí a un versículo que está, una historia más bien, que está en Mateo 15. Miremos Mateo 15, lo que el Señor nos habla. 15:30. Voy a leerlo desde el 29, dice así: Jesús sana a muchos. Y pasó Jesús de allí y vino a punto de mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados y a los cojos andar y los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Entonces, aquí es donde vemos que estaba el sanador, estaba el que tenía la solución. De esas enfermedades de pronto que nombran acá, ciegos, mudos, mancos, cojos, ¿cierto? De estos enfermos, pues, uno dice, son cosas que de pronto no tenían solución. De pronto un mango, ¿cómo se le iba a completar el resto de su brazo? O allí el de la mano seca, o allí el que era cojo, ¿cierto? O allí también nos habla la palabra de la viuda que llevaba 19, de la jorobada, lleva 19 años, o tantas enfermedades que de pronto uno desea, o se veía nosotros como hombres, lo vemos una limitación, algo limitado, algo que no se podía, ¿cierto?, sanar, no se podía curar. Inclusive médicos y esto no podían hacer nada, estaban limitados, pero aquí el Señor, que es el que lo sabe todo, el que lo puede todo, el sanador, ¿cierto? Él sí pudo traer a cada uno de ellos una solución. Y dice que se maravillaban, ¿cierto? Que veían los ciegos ver, veían los mancos pues con sus extremidades bien buenas. Y asimismo también dice que veían a los cojos andar. Entonces uno se da cuenta que las maravillas de Dios y lo que vino a ser el Señor Jesucristo
a este mundo, a esta tierra, ¿cierto? Entonces, vemos cómo el Señor traía solución a los problemas que eran difíciles, que traía un diagnóstico y Él traía la solución, porque era el médico, era el creador. Entonces, por cómo nos iban a maravillar, porque eran cosas que el mundo, para ese tiempo, aún no existía la tecnología que existe hoy. Y aún hoy, con la tecnología que tenemos o con tantas cosas que en la medicina se pueden lograr, aún así hay muchas limitaciones en cuanto a todo esto, ¿cierto? Pero, bueno, yo hablándolo físicamente, y empecé hablándolo físicamente, porque esas son soluciones que no podemos, o somos limitados en cuanto a esto. Pero hay algo que es todavía, que va más profundo, que va más alto, que tiene más poder, que tiene más autoridad, que tiene, y se da cuenta uno que la majestad de Dios es tan grande. Y vamos a ir allí a Isaías, un versículo que está en Isaías 53. Miremos la palabra, porque lo hemos visto de forma física, ahora veámoslo de forma espiritual. Isaías versículos 5 y 6. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, bueno, que Isaías 53, acordémonos de que nos habla de los sufrimientos del siervo de Jehová, del Señor Jesucristo. 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, ya estaba profetizado todo lo que le iba a acontecer a Él, todo lo que Él iba a sufrir, ¿cierto? Y empieza Isaías diciendo en el 53:1, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Cierto? O sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Entonces, aquí empezamos a ver cuántas cosas el Señor empezó a hacer, o empezó a mostrar para traer sanidad. Y aquí cuando nos dice en el versículo 4 que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, ¿cierto? Pero dice que más el herido fue por nuestras transgresiones, ¿cierto? Fue por nuestro pecado, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Y aquí es donde viene la confusión, inclusive algunos tajiversan o tuercen esta palabra diciendo que Él vino fue a traer sanidad, que un cristiano o una persona que está espiritualmente en Cristo no puede por qué enfermarse, no es necesario, o sea que no hay, la enfermedad es del enemigo y que no podemos enfermarnos, pero eso no es lo que nos dice el texto. Dice que Él vino a traer sanidad, pero es que es una sanidad no física como la que trajo, porque Él curó, mientras que estuvo en esta tierra, Él curó y sanó al que quiso, ¿cierto? Inclusive los discípulos cuando quedaron predicando, y una de las señales que Él les había dejado esa, que ellos podían también sanar. Entonces, aquí es donde vemos en la cuestión física, pero en la cuestión prácticamente espiritual, es donde yo quiero ver lo que aquí dice, que por su llaga fuimos nosotros todos curados. Fíjese que está hablando curados, que ya pasó, que ya se hizo, que ya se realizó. Pero entonces, ¿de qué? Porque hay enfermos todavía, porque hay personas que todavía tienen o padecen dolencias, enfermedades, y aún todas estas pestes que nombra la palabra de Dios, ¿por qué suceden? A través del tiempo de nosotros como hombres. Entonces, acá nos dice que a través de este sacrificio de la cruz fuimos todos curados, pero fuimos curados de una enfermedad que iba más allá. Acordémonos del leproso, cuando el leproso llegó allá y le dijo al Señor que si querías que lo limpiara, y el Señor le dijo, quiero. Y está en Mateo 8, ¿cierto? 8:1. Y el Señor le pone su mano y le dice, quiero, sé limpio, y lo limpió. Simplemente Él quedó limpio, y llega y le dice, presentados a los sacerdotes, o sea que se fuera y se presentara a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían en ese tiempo la potestad de mirar el cuerpo del leproso y dar un veredicto, dar un papel, ¿cierto? Y decirle, no, ya está sano, ya está curado, no tiene nada, puede integrarse con los demás, porque a ellos les tocaba vivir alejados de las demás personas. Inclusive cargaron una campanita diciendo que eran leprosos. Y los leprosos andaban en grupos porque ellos no podían juntarse con las demás personas. Pero ¿qué nos representa la lepra en la palabra de Dios? Representa el pecado. Porque fíjense que ellos se desprendía su piel, la lepra se desprende de la piel y sin sentir dolor. Entonces, así mismo pasa con nosotros como pecadores. Pecamos y vamos rumbo al infierno sin saberlo, sin sentirlo.
y pecamos y no nos damos cuenta de que pecamos porque simplemente somos pecadores, porque en nosotros mora el pecado. Y el Señor vino a traer una solución, dice que por su llaga fuimos curados. ¿Curados de qué? Del pecado, de la enfermedad del pecado, porque es una enfermedad universal. Yo veo tantas personas, inclusive entre familia, que se preocupan por nosotros y le preguntan a uno, oye, ¿ya te vacunaste? ¿Ya te vacunaste? ¿Cuándo te vas a vacunar? Y parece que esta vacuna hubiera sido la solución de esta pandemia y todo el mundo recorre que la vacuna y que hay 3 clases de vacuna y que bueno, y le hablan de muchas cosas y hoy en día a través, gracias de la tecnología, del internet, de todo esto podemos verificar, podemos mirar e investigar, bueno, ¿cierto? Muchas cosas. Y todo el mundo está preocupado hoy en día por vacunarse, por la vacuna. Pero ¿será que así nos vacunemos no vamos a morir? Vamos a morir. Porque la palabra de Dios nos dice acá que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que hay una muerte, la muerte que viene a través del pecado. O sea que hay un virus, ¿cierto? Una pandemia, que esa sí viene desde Adán. Y esa sí es la que prácticamente tiene validez, o esa es la que le tenemos que poner cuidado. ¿Para dónde te vas tú si mueres hoy? ¿Para dónde? Si mueres siendo pecador, sin haber recibido la medicina o sin haber recibido prácticamente remedio que trajo el Señor Jesucristo, por su llaga fuimos todos nosotros curados. Él dio prácticamente la solución, Él vino a morir, Él colocó de su sangre, murió hasta el último, o dio en la muerte allí en la cruz hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué? Por la redención, por la justificación de nosotros como hijos de Dios, como pecadores, como hombres que necesitan una salvación. Y eso es prácticamente lo que quiero plantear con este título de la prédica, Diagnóstico Divino. Nos da un diagnóstico, pero así como da un diagnóstico, da unos síntomas. Y así como da unos síntomas, también da una solución. Entonces quiero ir allí a Gálatas 6, miremos lo que nos dice Gálatas 5:19. Lo que el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra y espero que sea de edificación para cada uno de nosotros, porque es la manera como el Señor quiere mostrarnos realmente en qué situación nos encontramos como hijos de Dios, como hombres de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes, a las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí ve el diagnóstico? ¿Sí ve cómo el Señor habla? ¿Sí ve cómo el Señor nos dice en qué situación nos encontramos referente a esta enfermedad espiritual que les estoy hablando, que es sobre el pecado? Y da unos ciertos síntomas que tenemos todos los hombres. Y si todos estos síntomas los tenemos, dice que acá no heredaremos el reino de Dios. Pero gracias a Dios, gracias a Él, a su obra redentora, nos hizo, podemos hoy nosotros tener una salvación. Por eso murió Él. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios vida eterna. Y dice que sin derramamiento de sangre, dice allí en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay solución, pero Él tiene el remedio, y el remedio es la sangre de Cristo. El remedio es la única que podemos nosotros para poder, si morimos hoy, si tenemos esa certeza de pronto que moramos hoy, tener esa certeza de que vamos a ir a partir allí con el Señor, porque a través de ese sacrificio, a través de esa justificación, ya no debemos nada, no pagamos, y todas estas cosas el Señor las perdona a través de la sangre del Señor Jesucristo. Entonces dice acá, vino a traernos vida espiritual, ¿cierto? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Allí en Gálatas 2, va a retroceder allí, Gálatas 2, 1 dice acá, Efesios 2, mire lo que dice 2:1. Dice acá, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, bueno, acá
nos habla de que estábamos en desobediencia. Así como Adán le creyó a Satanás y pecó, así todos nosotros vivíamos engañados, vivíamos bajo la autoridad de este príncipe que es Satanás. Pero ya viniendo Cristo, quien murió en la cruz y quien vino a traer victoria de nosotros como hijos de Dios, nos vino a traer una vida espiritual. Entonces nos dio vida, dice la palabra, juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, ¿cierto? Y muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, no sé en qué situación te encuentres, no sé que el Señor esté obrando o que esté mostrándote a través de esta palabra, pero yo le oro a Dios que tú estés entendiendo este mensaje, esta palabra, de que somos pecadores y que necesitamos una redención, necesitamos realmente vivir para Cristo. Dice aquí en Juan 10:10, miremos lo que dice Juan 10:10, que nos habla de esa manifestación o esos síntomas que hay en nosotros. Y mire lo que dice Juan 10:10. Dice acá, voy a leer, bueno, el 10:10 lo voy a leer todo, pero me interesa el B. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, a eso fue lo que vino el Señor Jesucristo, a traer vida y vida en abundancia. Entonces, si nosotros, la pregunta sería para cada uno de nosotros y para aquella persona que me está viendo o que está escuchando este video, este mensaje, si usted muere hoy, ¿dónde abría los ojos? ¿Para dónde se irá? ¿Cierto? Muchos dicen que no hay vida después de la muerte, pero sí. Desde que vemos nosotros, inclusive desde las culturas antiguas, ellos, como los egipcios, ellos enterraban a sus muertos y los enterraban y le echaban una serie de cosas porque ellos creían que iban a otra vida y que en esa vida iban a necesitar todas estas cosas que le echaban allí en su sarcófago, en su cajón, ¿cierto? Decían que iban a una vida eterna. Y casi todas y la mayoría de religiones del mundo, ¿cierto?, hablan de otra vida, de otra vida espiritual. Entonces, lo deja muy claro, y el Señor Jesucristo vino a revelar eso mientras que pasó por esta tierra. Él vino a traer ese mensaje de salvación. Él sabía por qué era que venía y era necesario que viniera a morir en una cruz, porque sabía que si nosotros moríamos sin un remedio, sin una solución para nuestro pecado, íbamos a parar allá en el infierno. Y pues no sé qué situación te encuentres hoy, no sé de qué manera Dios haya hablado a tu vida a través de este mensaje, pero podemos verlo a través de esta palabra, de la misma Biblia. Puedes empezar a leer la palabra de Dios, empieza a leer. Mira, aquí hay una serie de libros de que nos hablan sobre el pecado. Este libro que empecé citando, el libro de Romanos 1, nos habla del pecado y la situación de que estamos viviendo hoy en día como hombres debido al pecado. Todas estas enfermedades, todo esto vino a través de que entró el pecado. Y sí, el Señor puede traer sanidad en determinado momento a cualquier persona desde cuando Él se lo pida, ¿cierto? Él acuda al médico de médicos, al Señor de señores. Puede traer una sanidad, pero lo puede hacer con un solo fin, de que tú le conozcas, de atraerte a Él. Eso es lo que Él quiere. Esa es la única y el único plan soberano que Él vino a traer a esta tierra, de que tú le conocieras, de que no fueras a parar allí en el infierno. Y por eso decía que Él era la puerta, que era la verdad, el camino y la vida, ¿cierto? Que Él, sin Él, no estamos perdidos, sin mí nada podéis hacer. Dice en la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús. Dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como Dios. Todos estos versículos hemos citado, ¿cierto? Entonces dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda allí a un lugar de tormento, allí donde va a ir el falso profeta, Satanás, y todas sus huestes espirituales de maldad van a ir a parar allí, al lago de fuego, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos quiere el Señor, que nosotros lleguemos a este lugar, y nos da, así como nos da un veredicto, nos da una solución, un remedio, y el remedio es Cristo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo traeré sanidad y medicina a vuestro cuerpo, dice la palabra de Dios. Entonces, no solamente hablemos de enfermedad física,
sino también enfermedad espiritual. Dice allí en Apocalipsis 21:8 que los cobardes, incrédulos, abominables y todos aquellos que hacen y dicen mentira tendrán una parte, ¿cierto?, que arde en el fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay una segunda muerte. Y allí en Apocalipsis 21:8 lo dice. Entonces, pues yo queriendo allí enfocarme o dirigirme allí a la persona que está viendo este video, somos pecadores, todos somos pecadores y lo sabemos, pero necesitamos un remedio para esa enfermedad. El remedio es Cristo. Solo lo único que tiene que hacer usted es cerrar sus ojos allí donde esté, pero con un corazón sincero, con un corazón realmente arrepentido y con el deseo de convertirse, de que sea arrepentido para conversión. El Señor, el apóstol Pablo les dijo allí a los judíos en el primer discurso de Jerusalén, les dijo: arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y eso es lo que el Señor quiere hoy en día para nosotros, tiempos de refrigerio, tiempos de paz, y tener esa seguridad que si usted muere hoy, va a partir con el Señor. Entonces solamente es decir una oración de arrepentimiento con todo su corazón y con verdaderamente, sinceramente y de corazón. Entonces dígale así al Señor: Padre, yo te doy gracias por esta palabra, gracias te doy por este mensaje, gracias por todo lo que me has mostrado a través de esta tu palabra, Señor. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que soy un hombre malo, Señor, como lo dice la palabra, y que la paga del pecado es muerte, Señor, y que si hoy muero y no te tengo a ti, podré ir allí al infierno. Pero hoy me arrepiento, hoy reconozco que soy pecador, reconozco que tú viniste a morir por mí, por mi pecado, que diste tu sangre allí en la cruz del Calvario, en la paga de mi pecado. Hoy te pido que entres en mi vida, entres a morar en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir como tú quieres, Señor, y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted se arrepintió, hizo esta oración y quiere verdaderamente vida eterna y no tener temor de que venga alguna enfermedad, que venga cualquier cosa a su vida, no tener temor, porque si morimos vamos a partir allí con el Señor y estar, como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ya para terminar, pues yo quiero orar por usted que recibió, que quiso dar este paso de fe, y por aquella persona que se encuentra en enfermedad, en situaciones difíciles, en una cárcel, en un hospital, aún en estos geriátricos donde hay ancianos que necesitan también de la fortaleza, necesitan de una oración para que se fortalezcan y para que sus familiares no los olviden allí. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este mensaje, gracias por esta oportunidad que me da, Señor, de traer un mensaje de vida, un mensaje, Señor, en el cual, Señor Jesús, tú hablas a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos ayudas a entender todas estas cosas que tienes para nosotros. Gracias por ser ese médico de médicos, gracias por ser ese restaurador, ese sanador, gracias por ser ese Dios en el cual podemos acudir en tiempo de necesidad. Y hoy doy gracias, Señor, por aquellas personas que escucharon este mensaje y que quieren darle vuelco a su vida, que quieren empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Yo oro por ellos, oro porque tú les des fortaleza a través de tu Santo Espíritu y que esa obra que iniciaste, Señor, en sus vidas, Señor, la perfecciones hasta el día en que vengas o hasta el día en que podamos partir de este mundo pecador a ti, Señor, y traer solución a nuestros problemas y nuestra situación. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que están en geriátricos, en hospitales, en cárceles, Señor. Padre, trae paz, Señor, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.